Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? Nuevamente es un gusto para mí estar con ustedes. Sean ustedes bienvenidos a su módulo 3. Mi nombre es Juan Antonio Tinoco González y es un gusto, un honor, un privilegio seguirte acompañando en tu trayectoria ahora en tu módulo 3. Sé bienvenido al lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Esto es importante para mí, ya que ahora en esta nueva normativa tenemos que ir cambiando y evolucionando la forma en que trabajamos en Prepa Línea CEP, ya debido a que hay muchísimo plagio, ¿no? Entonces, en base a eso, no vamos a avanzar, no vamos a ver lo que es la actividad integradora número uno, sin antes lanzarte la advertencia que siempre la lanzamos en el canal. Y la advertencia es decirte que en primera, yo no soy asesor virtual, soy un estudiante de prepa en línea CEP, al igual que tú, solo que soy de la generación 26, actualmente estoy cursando el módulo 17. La segunda advertencia es decirte que voy en contra del plagio, que el contenido que tú vas a ver aquí, que todo lo que tú vas a ver aquí es de tipo informativo, basado en mi experiencia, y advertirte que si tú tomas algo de lo que tú vas a ver aquí, automáticamente ya te estás condenando a lo que es el plagio. A estas alturas, que ya estás en el módulo 3, ya estás al tanto de la nueva normativa contra lo del plagio y las sanciones, pues que sí son severas, ¿no? Entonces, ten cuidado, no puedes copiar nada de lo que ves aquí. Este video es únicamente informativo, basado en mi experiencia, ya que no te puedo decir si me fue bien, si me fue mal. Tú tendrás un amplio panorama, ese es el propósito de hacer este tipo de contenidos. Tú tendrás un amplio panorama para poder entender la actividad, darte una idea y tú establecer tu propia tarea, tu tarea original, sé creativo y sobre todo no caigas en plagio. Ahorita vamos a ver unos puntos para no hacerlo. Otra advertencia que te digo es que la última palabra la tiene tu asesor virtual. El asesor virtual es el que manda en tu módulo. Esta sesión o lo que tú estás viendo, recurso, video, como lo quieras llamar, no reemplaza para nada ninguna de las sesiones virtuales de los asesores, ¿no? Entonces, te invito también a que participes y acudas a las sesiones virtuales de tus asesores, ya que si tú participas generas una participación que te va a dar un puntaje. Es decir, en el mes sabes que tienes 8 sesiones virtuales con tu asesor, tú realizas una participación adecuada, constante, comunicativa, interesante, una participación donde haya una actividad, pues tú te vas a ganar un porcentaje de 1.25 por cada participación. Son 8, súmale, son 10 puntos que al finalizar se suman a tu calificación final de tu módulo 3. Entonces, pues sin más por el momento, nuevamente te digo, no al plagio, yo estoy en contra de eso, más sin embargo te voy a ayudar a evitarlo, a prevenirlo y a que no caigas en él. Vamos a empezar a explicar la actividad, vamos a hacer el ejemplo y vamos a ver otras alternativas y otros consejos. Nuevamente, bienvenido a tu módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿Qué es lo que vamos a ver en la actividad integradora 1? Un hecho histórico, diferentes perspectivas. Nos dice aquí que los sucesos históricos pueden ser representados de diversas formas, según se enfoquen. Un mismo hecho puede abordarse desde diferentes disciplinas y por lo tanto varía la manera en que se trata, ya que cada área de conocimiento tiene un lenguaje específico. Otros factores influyen también en la forma en que se hacen referencia a dichos acontecimientos, como el contexto, lo que un autor busca transmitir, el tipo de texto en que se habla del asunto, entre otros. Durante la lectura es importante tener esto en cuenta, pues no obtenemos la misma información al leer una novela histórica
un artículo periodístico o un poema, aun cuando se hablen acerca del mismo hecho. El propósito es identificarás las formas en las que un mismo suceso se puede representar mediante el análisis de diferentes textos que lo abordan, a fin de expresar tu postura respecto a aquel. ¿Qué necesitamos? Para realizar esta actividad debes saber identificar los elementos comunicativos de un texto, elaborar cuadros comparativos, redactar reseñas comparativas, insertar tablas en un procesador de textos. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Pues vamos a entregar un documento en un procesador de textos, ya sabemos que es Word o el que tú estés ocupando, con una reseña comparativa de 2 lecturas. A partir de la intención comunicativa del autor, su contexto, las acciones que se abordan y sus actores, así como tu conocimiento sobre dicho suceso histórico. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, antes que nada decirte que este módulo también es de mucha lectura, de mucha comprensión y vamos a escribir muchísimo. Entonces, para que te vayas preparando psicológicamente. ¿Cómo lo vamos a realizar? En un procesador de textos, que ya sabemos que es el Word, vas a responder la pregunta desde tu perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a investigar, no vamos a preguntarle a alguien, es decir, lo que tú sepas de la pregunta que te van a decir. Y aquí te dice, es decir, no es necesario que investigues, ya que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Únicamente te servirá para identificar tus aprendizajes previos. Esto es para saber qué tanto conoces tú sobre el tema, si alguna vez lo escuchaste hablar o nunca has oído hablar de ese tema. La pregunta es, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? ¿Qué sabes tú? ¿Lo has oído? Si lo has oído, ¿dónde? Y ahí lo especificas. ¿No lo has oído? Pues también es válido. No, nunca lo he oído, jamás lo he oído, pero pues a lo mejor y si me interesa. Y ya que me están preguntando, pues me voy a dar a la tarea de investigar sobre la reforma agraria. Así podrías tú responder. Son ejemplos, pero esta es una respuesta que recuerda que no hay respuesta correcta o incorrecta en esta pregunta. Así es que no te preocupes, no hay una extensión de líneas donde nos piden, simplemente es una pregunta al aire y que tú vas a tener que darle respuesta desde tu perspectiva, ¿sale? Dice, lee con atención en el punto número 2 los 2 textos. Uno es La muerte tiene permiso y el otro es La política agraria. Para ver los textos, como hemos trabajado desde el módulo 1, vienen dentro de la misma instrucción, únicamente hay que darle clic. Aquí tenemos La muerte tiene permiso, lo analizas, tiene 5 hojas, es muy breve el texto, pero es importante que lo veas. Vamos a cerrarlo un momento y tenemos La política agraria. Este viene un poco más extenso, tiene 16 hojas, pero es importante que lo leas, que lo revises. Más que nada porque vamos a estar haciendo la actividad acerca de toda la información que vamos a estar leyendo. Por eso yo les digo que váyanse preparando psicológicamente, ya que este módulo es de mucha lectura, mucha escritura y sobre todo que comprendamos. Bueno, continuemos porque estamos analizando la actividad. Ahorita vamos a pasar a un ejemplo. Recuerda que para comprenderlos puedes usar técnicas de estudio como lectura de títulos y subtítulos, skimming, scanning y formular preguntas, cosa que ya vieron en el módulo 2, las cuales revisaste en el módulo 2, te dice. Recupera la información relevante de ambas lecturas y para ello puedes tomar apuntes, realizar una lectura comprensiva, subrayar las ideas principales o parafrasear, que lo más recomendable es parafrasear. Ahorita vamos a dar un ejemplo de lo que es el parafraseo. Identifica, en el punto número 4, identifica los elementos que se incluyen en ambos textos y completa el siguiente cuadro comparativo.
Este cuadro comparativo lo pueden copiar y pegar literalmente en su documento de Word. Y aquí tenemos la muerte, un texto, la muerte tiene ese permiso y la política agraria. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Pues vamos a llenar los datos que nos piden. Nos piden el nombre del autor, vamos a colocar el nombre del autor, la fecha en que se escribió, el tipo de texto, que ya sabes cómo identificar qué tipo de texto sería en ambos. El mensaje que quiere transmitir el autor. Una cosa es el mensaje, recuerden qué es lo que quiere transmitir el autor, al público al que se dirige, el contexto, momento en que se escribió, si hay gráficas, tablas o apoyos estadísticos que se incluyen, las ideas principales, las ideas secundarias, los actores, ¿quiénes son? Las acciones que se describen, postura del autor frente al suceso del que habla en el texto. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el mensaje que quiere transmitir el autor y otra cosa es la postura del autor frente al suceso del que se habla en el texto. Y nos pide dos tipos de opiniones, aquí no se confundan. Nos pide tu opinión sobre el texto y tu opinión sobre la reforma agraria. Luego nos dice en el punto número 5, una vez que ya tengas toda la información y ya acabaste, en el punto número 5 nos dice que en 2 párrafos, pueden ser más, puedes preguntarle a tu asesor virtual si puede ser más o nada más, únicamente los 2. De 8 a 10 renglones vas a responder la siguiente pregunta: ¿qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál consiste con la lectura de estos textos? Son 2 preguntas, ¿no? Entonces 2 párrafos de 8 a 10 renglones. En el punto número 6 vamos a redactar una reseña. Por ahí están los recursos para hacer una reseña comparativa en la que identifiques las semejanzas y diferencias en la manera que ambos textos abordan la reforma agraria como un hecho histórico. Para hacerlo, revisa el análisis que realizaste al completar el cuadro comparativo de tus respuestas a las preguntas. Esto es, ¿de dónde vamos a sacar esta reseña comparativa? Pues de toda la información que obtuvimos del cuadro. ¿Qué va a llevar tu documento del procesador? Pues va a llevar, ya sabemos, todo trabajo tiene que tener portada y debe de tener fuentes de consulta o tus referencias. Dice en la primera pregunta tu respuesta, el cuadro comparativo, la segunda pregunta y su respectiva respuesta, y por último la reseña comparativa. Nuevamente te pide que guardes tu documento como siempre lo hemos hecho. Evítense tener errores en lo que es la nomenclatura. Esto es la nomenclatura de su documento. A estas alturas del módulo 3 ya sabemos que cada actividad integradora contiene su propia nomenclatura. Entonces esto lo vamos a copiar, lo vas a pegar a la hora de guardar como tu documento y únicamente vas a reemplazar obviamente tus apellidos y tu primer nombre porque te está pidiendo únicamente el primero. En caso de que tengas más de un nombre, escribe únicamente el primero. Aquí viene lo de que es la comprensión lectora, compañeros. Es necesario e importante que cada instrucción la sepamos responder completamente como se debe, ¿no? Comprendamos la lectura. Entonces vamos a analizar un ejemplo de lo que sería el parafraseo. Como ustedes van a estar haciendo, bueno, aquí ya les dieron un texto, ¿no? Un texto, pero hay momentos en que van a hacer una investigación. Y esto ya lo hemos visto desde el módulo 1. Para esto tenemos una guía en el módulo 3 donde nos da la introducción, los aprendizajes esperados, la actividad integradora, dice un hecho histórico, diferentes perspectivas, la lectura y escritura. Como aprendiste en el módulo 2, son habilidades que siempre estarás utilizando, ya que en la mayoría de las ocasiones es a partir de ellas que una persona puede construir su conocimiento. Refresca tu memoria con los siguientes contenidos. Y aquí te da 2 recursos que
Estoy seguro que tú lo viste en el módulo 2. Luego nos dice, al desarrollar tu habilidad lectora estarás en posibilidad de hacer un análisis de los textos. Lo anterior es de vital importancia cuando se interpretan fuentes de contenido histórico, ya que para dicha interpretación sea objetiva se refiere conocer el contexto de la obra, del autor y del lector. Nos da una serie de recursos, es decir, como no vamos a realizar una investigación, ¿qué es lo que vamos a referenciar y a citar? Pues estos recursos, esos que están en PDF, te van a ayudar para que no te lo tomen como plagio. Entonces, las diversas posturas con respecto a algún tema enriquecen el conocimiento y el pensamiento crítico de las personas. Asimismo, constituyen herramientas de análisis de textos, hechos históricos y datos, entre otros elementos. Y aquí tenemos otro recurso que podemos poner como referencia y citar, y tenemos mucho que escuchar y leer. Muy bien, ya que vimos lo que es la guía, vamos a hacerte un ejemplo de lo que sería la paráfrasis. Ahorita con esta nueva normatividad de lo que es el plagio, para evitar el plagio y las sanciones, es pertinente que sepas cómo hacerlo. Hay veces que no es que hayamos copiado alguna actividad de algún lado, sino que realmente a lo mejor estamos cometiendo plagio por omisión, es decir, que algo no estamos haciendo bien. Vamos a hacer este ejemplo para que nos quede un poco más claro. Tú que vas a estar ocupando investigación, vas a estar redactando muchísimo, normalmente ya lo están pidiendo en formato Chicago, pero te pueden pedir que sea conforme al manual de citas y referencias de prepa línea CEP. Te pueden que te lo pidan en APA o te lo piden en Chicago, pero ya actualmente ya lo están pidiendo en formato Chicago. Hay una forma de hacerlo. Este es un generador en línea de citas Chicago Online. Te va a servir demasiado para poder generar una referencia y una cita. Bueno, digamos que ya investigué, ya desde el módulo 1 investigaste qué es y cómo identificar cómo es una fuente confiable. Como puedo ver, sí es una fuente confiable desde el dominio.org. Pertenece a una institución, a una comunidad de estudios científicos. Sí tiene pues coautores. Sí veo que está completa, tiene estudios y pues sí está legal esta página, es confiable, ¿no? Entonces yo agarré y para el ejemplo de ustedes copié y pegué un párrafo de la investigación, literal, así tal cual lo copié y pegué. Ustedes no deben de hacer eso. Yo lo copié para explicarte cómo es que se debe de trabajar. Bueno, el párrafo original dice: la tecnología de la manipulación genética permite a los científicos eliminar, insertar o reemplazar el ADN en un gen. Se trata de algo sumamente importante porque el ADN, ese ácido desoxirribonucleico de doble hélice que parece una escalera de caracol, es donde se almacena toda nuestra información genética. Las proteínas que se encuentran allí determinan el funcionamiento y desarrollo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, poder cambiar esa información de alguna manera tiene muchas consecuencias, tanto físicas como éticas. Bueno, este es el texto original, el párrafo original, que es el primer error que cometemos nosotros. Cuando vamos leyendo y vamos aplicando nuestras técnicas o estrategias de lectura, pues vamos subrayando, vamos pues identificando las ideas principales, las secundarias o lo no relevante, lo vamos eliminando, ¿no? Pero en sí, y lo vamos uniendo y lo pegamos, ¿no? Y lo vamos escribiendo. O medio maquillamos las palabras. Eso es un primer error que cometemos. Aquí de lo que se trata es leer lo original, entenderlo, comprenderlo y ahora explicar lo mismo
pero con tus propias palabras. Es decir, vamos a parafrasear y aquí puedes notar que tengo casi la misma extensión del primer párrafo, pero ahora yo lo hago parafraseando. ¿Qué es la paráfrasis? Pues es escribir con tus propias palabras lo que tú entendiste. Y les voy a dar el ejemplo de cómo quedó en mi ejemplo, de cómo yo parafraseé y cómo yo cité dentro de mi texto parafraseado. Y ahorita vamos a ver un poco más a detalle esto de la cita y la referencia. Para parafrasear, quedó de la siguiente manera. En la actualidad, sabemos que los científicos ya pueden manipular el ADN. Es un gen. Ese ácido desoxirribonucleico de doble hélice, que parece una escalera de caracol, es donde se almacena toda nuestra información genética. Sabemos que las proteínas se encargan del funcionamiento y desarrollo de nuestro cuerpo, así que el hecho de saber que existe el poder de cambiar la información genética definitivamente trae consecuencias físicas y éticas. Ahí están mis palabras y dije lo mismo, lo que yo entendí del párrafo original. Ahí ya parafraseé. ¿Qué es lo que vemos de diferente? Si yo encuentro que en el texto original hay una parte del texto que se me hace muy, pero muy importante mencionar, pues yo lo puedo copiar y pegar literal dentro de mi texto, pero hay que citarlo. Y para eso hay que copiarlo y pegarlo, pero ponerle las comillas al inicio y al final, y después acompañado de su cita al texto. ¿De dónde vino esto? ¿Dónde lo saqué? Ah, pues de la Universidad de Miami del 2019. Ahorita te voy a enseñar de dónde sale esta cita en el texto. Es importantísimo que coloquemos cuando vamos a copiar y pegar parte del texto, importantísimo antes, ya sea antes o al final, poner la nota de la cita del texto. Entonces, esto es muy válido y lo puedes hacer las veces que sean necesarias. Pero digamos que me encuentro ante más texto antes de lo que yo quiero explicar. Pues, ¿qué es lo que hago? Únicamente después de la comilla le coloco 3 puntos que indican que sí fue un párrafo, que hay más texto antes de, pero que únicamente se me hizo relevante e importante más bien que dar a conocer esta parte que a mí me costó trabajo incluso hasta pronunciarlo, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, ahí está. Entonces, como no son mis palabras, yo tengo que citarlo entre comillas, y la cita en el texto sería esta. Puede empezar, si no tiene autor, pues como es de una institución, si tuviera un autor sería el primer apellido del autor, coma y el año en que fue publicado. Ahora, cuando acabemos de parafrasear y acabemos nuestro párrafo, así vayas párrafo por párrafo, ahora en esta nueva normativa que te están pidiendo que hagamos las cosas bien para evitar el plagio, al final de cada párrafo vas a igual a colocar la cita del texto, al final. Ahora, no puede haber una cita sin una referencia. Ese es otro de los errores que estábamos muy acostumbrados a hacer en las actividades anteriores, en módulos anteriores, mucho antes de que aplicara esta normativa desde antes del 2 de septiembre, que pues tú podías poner referencias o fuentes de consulta y colocabas aquí todas, pero hay muchas de las veces omitíamos hacer esto, las citas en el texto. No puede haber una cita del texto sin una referencia, igual y no puede haber una referencia sin una cita. Entonces tú debes de colocar referencias. ¿Y qué referencias ocupaste? Si ocupaste Chicago, ¿qué versión? Yo aquí mencioné y le pongo entre paréntesis que ocupé el generador de citas Chicago Online y le pongo la liga de donde lo saqué, la herramienta para generar mi referencia, para que mi asesor virtual sepa de dónde lo saqué. Si yo no lo ocupo, no lo puse, no le estoy dando a conocer a mi asesor virtual de dónde saqué o cómo realicé mi referencia y mi cita en el texto. Entonces, que quede claro, bien hecho, lo que hay que hacer: leer
parafrasear, si vas a citar, puede ser cita en el texto, con su cita con comillas, y su referencia. No puede haber cita sin referencia y referencia sin cita y especificar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Aquí tenemos el generador. Dejen aprovecho el copio el link o el URL. Tenemos el generador de citas Chicago Online de Graphiati, se los recomiendo, en sitio web. Y lo único que hay que hacer es pegar el URL, completar la información. Aquí te dice la manipulación genética, podemos el título, el sitio web, como es el mismo, bueno, ahorita lo vamos a sacar. La fecha de publicación, vamos a ver cuándo se publicó. En 14 de mayo del 2019. Se publicó en el 2019. Mayo 14. ¿Qué nos pide? Nombre del autor. Como veo que no tiene nombre de autor, pero es una comunidad, nos vamos muchas veces hasta abajo. Aquí aparece Ana Besiana Suárez, pero ella fue una colaboradora, es decir, que participó en una pequeña parte. Como tal, no es autora de toda la publicación científica. Entonces, ¿a quién le pertenece el mérito? Pues a la Universidad de Miami. Entonces le damos copiar y le damos pegar. Ya que tenemos esto completado, le damos agregar referencia. Y aquí está la referencia. Esta empieza por Universidad de Miami, manipulación genética, podemos, pero debemos. Y nuevamente publicado por esta página el 14 de mayo del 2019 con su link. Pero vean que aquí dice nota abreviada. Nos debe de generar una nota al pie. Nota completa, nota abreviada. En otros casos nos da lo que es la nota al pie. Pero pues ya sabemos que la cita en el texto es como se los mencioné. De dónde viene y el año. Lo mismo pasa cuando tú insertas una imagen. Tienes que colocar de dónde la tomaste. Tú insertas una imagen y le vas a poner el título de la imagen y le vas a poner imagen 1, tomado de, y de dónde lo tomaste, ¿no? De qué página. Y es así como este párrafo tras párrafo, si tú haces este párrafo bien, ya se libra del plagio. Entonces va a venir tu asesor virtual y va a observar, está citando de la University de Miami del 2019 y va a ir a las referencias. Sí, aquí está la University de Miami del 2019. Perfecto. Sí coincide, sí está. Si tú también tienes una cita que no corresponde a la referencia, también es plagio. Así es que tengan muchísimo cuidado. Esta es la manera de trabajar ahora. Se va a citar todo, se va a referenciar todo lo que hagamos. Entonces, ya que quedó claro este ejemplo, vamos a pasar a lo que es yo les comenté que todo trabajo ya requiere una portada y unas fuentes de consultas. Todos. Es decir, ¿qué lleva tu portada? Pues si tú en tu portada, conforme al módulo, si tú le vas a agregar una imagen, vean, aquí yo le agregué una imagen a mi portada y aquí le puse tomado de y la liga, ¿no? La liga de donde lo tomé, porque lo tomé de internet, y aquí ya estoy con una nota al pie a la imagen. Pero en sí tu portada debe llevar tu nombre, la foto es opcional, el logotipo de prepa, tu logotipo de generación, la actividad y número, el nombre de la actividad, tu grupo, la fecha de entrega en que tú lo estás subiendo a la plataforma, no es la fecha en que tú lo estás elaborando. El usuario que te identifica, que te va a permitir y le va a dar autoría a tu actividad, el nombre de tu asesor virtual y el módulo en que te encuentras. Es como para que refresquemos la forma de
como lo que lleve de portada, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es el ejemplo de la actividad integradora. Vean, esta actividad fue hecha el 21 de enero del 2021. Yo así hacía mis portadas anteriormente. Como le digo, hemos cambiado. Perpalínea ya ha evolucionado porque ha habido mucho plagio, porque ha habido muchas tareas copiadas. Entonces es importantísimo combatir lo que es el plagio. Como te decía, este video es informativo. Lo que tú vas a ver, si tú copias algo de aquí, pues créeme que te van a detectar como plagio. Nada más la intención de esto es que tú te des una idea de cómo hacerlo, pero que apliques tus propias palabras, tu propio conocimiento, ¿no? Entonces empezamos con la portada y nos dice lo mismo, la instrucción. En un procesador de texto responde la siguiente pregunta desde tu perspectiva, es decir, no es necesario que investigues, ya que no hay una respuesta correcta o incorrecta, únicamente te servirá para identificar tus aprendizajes previos. La pregunta es, como lo analizamos en las instrucciones, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Si sabes algo o no sabes nada, es válido. Por ejemplo, yo aquí le puse, lo que yo sé sobre la reforma agraria es que se trata de la repartición de terrenos a campesinos, pero no sé lo suficiente del tema. Si sabes, es ponérselo y por qué. Y si no, ¿por qué? Luego te dice lo mismo. Lee con atención los textos, los que vimos, la muerte tiene permiso y la política agraria. Recuerda que para comprenderlos puedes usar las técnicas de estudios como lectura de títulos, subtítulos, skimming, scanning y formular preguntas, las cuales revisaste en el módulo 2. Vamos a recuperar la información más importante de los dos textos para tomar apuntes y realizar la lectura comprensiva. Si ustedes no lo leen de principio a fin, no van a poder llenar su cuadrito. Van a ir subrayando los datos principales para que puedan parafrasear. Dice, identifica los elementos que se incluyen en ambos textos y completa el siguiente cuadro comparativo. Aquí tenemos la tabla de la muerte tiene permiso y la política agraria. Nos pide el nombre del autor, sabemos que es Edmundo Valadez, y Tatiana Elena Beltrán y Puga y José Miguel de la Torre y Arza son los autores. La fecha en que se escribió, el tipo de texto, sabemos que la muerte tiene permiso es literario porque está basado en un cuento. Eso ya debiste identificarlo porque eso fue lo que aprendimos en el módulo 2. En la política agraria pues es de tipo científico, de las ciencias sociales. Científico, ¿por qué? ¿A qué ciencia pertenece? Es un proceso social, es un problema que se causó derivado al gandallismo del gobierno. Y bueno, está interesante el tema y conforme lo vayas leyendo, entonces sí es científico y basado en la rama de las ciencias sociales. El mensaje que quiere transmitir el autor. ¿Cómo detectas tú lo que quiere transmitir el autor en cada lectura, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le puse, lo que el autor del mundo quiere comunicar es la injusticia que por años el gobierno y las autoridades han tenido con los ejidatarios, con el robo de sus terrenos y sus cuotas inexistentes. Eso es lo que el mensaje quiso transmitir el autor, el mensaje del autor, con tus propias palabras, todo parafraseado, nada de copiar y pegar. Y lo mismo para la política agraria. ¿A qué público se dirige? Pues al ser un texto de tipo literario, pues es al público general. Que es de tipo científico y que trata de un proceso social basado en la rama de las ciencias sociales, pues también al público en general. El contexto o momento en que se escribió, y ahí tú le vas a poner las fechas, ponle las que sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, en 1955 se realizaban asambleas entre los ingenieros y los ejidatarios. Los ingenieros eran los que repartían las tierras, el presidente municipal manipulaba las leyes. O sea, el contexto, qué se vivía en ese momento, qué estaba pasando.
lo que realmente sucedía. Imagínate que te trasladas a la lectura y, y te presentas en el panorama, en la situación, y lo que tú ves, a eso es el contexto o el momento que se escribió dicho texto, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba pasando? Si tiene gráficas, tablas o apoyos estadísticos que se incluyen, pues aquí no aplica porque es un texto literario. En el otro sí, porque es un texto científico y está basado en un proceso social. Entonces ahí tú podrás parafrasear y citar. Si te das cuenta, aquí yo le puse sí cuenta con tablas, gráficas, listas y un organigrama en las páginas 78, 79, 80, 81 y 82, según el recurso de la plataforma de prepa línea CEP facilitado para esta actividad. Ahí, para que vean cómo se puede parafrasear y citar. Ideas principales. ¿Cuáles son las ideas principales? Ya las sabemos identificar. Tú vas a colocar las que creas pertinentes. Las ideas secundarias igual. Los actores. ¿Quiénes son los actores? Pues todos los personajes que aparecen en dicho texto. Todos los personajes que aparecen en el texto. Las acciones que se describen. ¿Qué pasa en cada texto? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿No? ¿Qué fue lo más importante que ocurrió en cada texto? Pues ahí lo vas a plasmar, las que tú consideres. La postura del autor frente al suceso del que habla en el texto. Entonces, por ejemplo, la postura de Edmundo Valadez es sin duda a favor que los ejidatarios tomaran la justicia por sus medios, ya que ni los gobiernos ni las autoridades les ayudaban. Esa es la postura de él. Igual, junto con el otro texto, ¿no? Ahora te pide tu opinión sobre el texto. ¿Qué opinas tú sobre el texto literario? ¿Y qué opinas tú sobre el texto científico? Ahí tú vas a argumentar, vas a explicar bien. Recuerda responder completamente bien esta pregunta, este cuadro, porque es tu opinión. Luego te pide tu opinión ya acerca de un tema en específico, que es la reforma agraria. Ya das tu opinión sobre este tema agrario. Entonces, la primera opinión es sobre el texto, sobre lo que leíste en diferentes tipos de texto. Y la segunda opinión es sobre el tema de los dos textos, que es de la reforma agraria. Ahora, nos pide, es muy importante que lo llenen, porque de esto vamos a realizar nuestra reseña crítica, o comparativa, perdón. Luego en el punto número 5 nos dice que en 2 párrafos de 8 a 10 renglones responde a la siguiente pregunta. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Bueno, una vez que ya leíste y conociste los dos textos, realmente es un tema muy importante y lamentable que en la actualidad todavía se sigue viendo este tipo de problemas, ¿no? Bueno, yo me pasé de 2 párrafos. No, sí, aquí están 2 párrafos. Ahí cumplí un párrafo para la primera pregunta y un párrafo para la segunda pregunta. Como es una pregunta que te están pidiendo a ti directamente, no es necesario investigar, no es necesario que cites, pero sí pon tus propias palabras de tu ronco pecho y no copies, no pegues nada. Entonces lo que tú conociste y lo que tú desconocías, ya, aquí le puse lo que yo desconocía y por completo del tema se encuentra repartido en el territorio y bla bla bla, y de 8 a 10 renglones como nos pide, ¿no? Y lo que yo conocí y aprendí fue que en 1914 Venustiano Carranza dicta el plan de bla 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 bla. Son dos cosas muy diferentes, de lo que desconocías y lo que conociste. Entonces es importante que cumplamos con estas dos características. No es hacer un solo párrafo, a reserva de que tu asesor virtual te diga lo contrario, pero aquí la instrucción es muy clara. 2 párrafos de 8 a 10 renglones
para responder la siguiente pregunta. Ya que vimos este tema, vamos a redactar una reseña comparativa en la que identifiques las semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan el tema de la reforma agraria como hecho histórico. Para hacerlo, revisa el análisis que realizaste al completar el cuadro comparativo de tus respuestas a las preguntas. Es decir, de dónde vamos a sacar esta reseña comparativa de la reforma agraria. Así le vamos a poner como título: reseña comparativa de la reforma agraria. ¿Por quién lo está haciendo? Pues ustedes, ¿verdad? Le van a poner su nombre completo. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Pues de todo este cuadro comparativo. De todos estos datos, créanme que es lo suficiente para realizar la comparación de ambos textos. Entonces, vean que tiene una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión y un final, ¿no? Entonces vamos a dar un poquito de lectura. Por ejemplo, aquí empiezo yo: a continuación, en este escrito realizaré la comparación de dos textos. Estos son La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, de 1955, y La política agraria, de Tatiana Elena Beltrán y Puga y José Miguel de la Torre Yarza. Es importante hacer esta comparación porque se necesita actualizar y mejorar en relación con esta reforma. Bueno, ya di mi intención de lo que voy a hacer, ¿no? Una comparación de dos textos. Es importante que lo hagan. Y aquí empiezo con el primer texto. El texto La muerte tiene permiso, del autor Edmundo Valadez. ¿De qué trata? Pues aquí pongo mi párrafo. Bla, 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 con mis propias palabras. Y luego el texto de La política agraria. ¿De qué trata? Bla, 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 bla. Desde mi punto de vista, los textos de La política agraria, aquí ya estamos quedando una opinión como parte del desarrollo, ¿no? Y lo que yo pienso, una reflexión y una conclusión. Entonces vean que tengo una opinión, una reflexión y una conclusión. Uso marcadores textuales para que sepan distinguir y no se equivoquen, pero vean que es, pues más o menos es una cuartilla. Es una cuartilla de lo que estoy haciendo. Y pues al final las fuentes de consulta, que obviamente en ese tiempo pues ha cambiado, ¿no? Cambió mi forma de trabajar a como ahora lo vimos hace rato en el ejemplo. En este ejemplo, a como debe de ser, ya en formato Chicago. Yo antes acostumbrado a siempre hacerlo en APA y ponerle fuentes de consulta y nada más. Pero más adelante verán como pues todavía no teníamos amplio conocimiento de lo que eran las citas y referencias. Ahora ya está siendo muy inculcado, ¿no? Entonces, para que tengan cuidado, ¿no? Pues esto sería todo lo que es la actividad integradora 1. Espero este recurso te haya servido. Si te sirvió, compañero o compañera, te invito a que lo compartas porque, como siempre lo he dicho, el conocimiento es para todos. Y te invito a que te suscribas al canal y compartas para que también otros compañeros puedan comprender la actividad. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente actividad, claro.